Hola Rosana, bienvenida. ¿Cómo están? Ana, Mildred y unos cuantos más por ahí que no me muestra quiénes son. Moni, bienvenida. Lux, bienvenido. Vic, Johnny, Shelly. ¿Cómo están? Desde España, Mildred, bienvenida. De Chiapas. Qué grande. Ana, hola también. ¿Cómo están? Rosa, de Venezuela. Muy bien. Qué lindo. También de España, bienvenidas. ¿Tienen ganas de meditar hoy y conectar con la luna? Perú. Roel. ¿Roelki es o Roel? ¿Cuál es tu nombre? Bienvenido, José. Mirna, bien de Denver, bienvenida también. Qué lindo, me encanta cuando nos juntamos así de tantos lugares diferentes, ¿no? Sí, Roel. Bueno, bienvenidos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Lo sorprendí hoy? No estaba planeado esto, pero estaba hoy a la tarde en la playa y en un momento vengo conectando muy fuerte con esta luna porque hace varios días que estoy viéndola expandirse y tuve muchas ganas de meditar con ustedes y compartir un poco esta energía. Juana, bienvenidas. Nora, María. El aquí y el ahora, sí, es así. Y tenía ganas un día de entrar y sorprenderlos. Es decir, que nadie sepa que voy a entrar a ver, digamos, qué pasa. Sin tema, pero nada, ya tengo una pregunta picante para hacerles, ¿no? Que les vengo haciendo desde hoy a la mañana, ¿no? Podemos hablar un poquito de eso si tienen ganas y bueno, si no, meditamos directamente. Graciela, bienvenida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Un clavo saca otro clavo? Rosa, buenísimo. Hola, Vale, bienvenida. ¿De dónde sos? ¿Sos de acá? ¿De Argentina o de otro lado? Luz, bienvenida. ¿Y qué opinan? Meditemos, dice Mónica. Bueno, activamos directamente la meditación, entonces si no quieren charlita, no charlamos y meditamos. Santi, bienvenido. Vamos a dejar que entren algunos más y meditamos. Dalila. Todo en la vida se hace con actitud, es verdad, ¿no? Es como es necesaria esa energía. Hoy vamos justamente a trabajar con esta luna, el encontrarnos con nuestro campo, el sentir nuestro campo, ¿sí? Y conectar con la energía de la luna y la energía de la tierra. Vamos a hacer un trabajo de conexión y de reconocimiento del campo. Excelente tarde para vos también, Dalila. ¿Un clavo saca otro clavo o se quedan los dos adentro? Oh, bueno, qué fuerte que empezamos así. Qué frase fuerte esa, ¿no? O sea, está controvertido el tema. Les chusmeo un poquito porque yo venía mirando y hasta donde vi de la encuesta que compartí con ustedes estaban 80-20. 80 que no, que un clavo no saca otro clavo, y 20 sí, que en qué aprietos me ponen, ¿no? Acá se ríe Luz. 20 que sí, que un clavo saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo, pero uno se complica la vida. Todos somos clavos. Muy bueno. Vieron que yo siempre estoy como en el medio, o sea, si bien compartimos ideas o energías, en realidad es un poco para
digamos, encontrarnos más con la pregunta que con la respuesta. Pero está bueno porque cada uno, de acuerdo a lo que está viviendo, a lo que le toca energéticamente aprender, bueno, va a tener distintas elecciones. Entonces, desde ese lugar, bueno, hoy nos tocó en el post hablar un poco de si elegimos, ¿sí?, quedarnos un poco solos antes de iniciar una nueva relación o no. Y de ahí esta idea que digamos que estaba en el video de si sacamos un clavo con otro, o sea, no nos damos tiempo o si nos dábamos tiempo. Nadie es martillo. No sé, mira, a veces las cosas quedan medio estancadas, yo creo que porque justamente quedan demasiado clavados los clavos, diríamos, ¿no? Hola Rosana, hola José. Pienso, quedan tan estancados en un tipo de energía que a veces no hay evolución. Y un poco el tema de cambiar una relación por otra muchas veces es que uno termina trayendo una energía muy parecida a la que soltó. Tiene otra forma, pero energéticamente es la misma experiencia. Un clavo que saca otro clavo deja un vacío más grande. Es muy cierto, coincido 100%, al menos en mi experiencia, o sea, cada uno puede pensar lo que quiera, pero sí, para mí es muy cierto que cuando, digamos, uno salta a otra energía, eso incrementa el mismo vacío, exacto. Es muy, muy acertado tu comentario. Todos somos libres. Sí, pero no todos lo sabemos. ¿No? ¿Qué opinás? Nosotros vamos a trabajar este jueves, yo les prometí que este jueves vamos a meditar y vamos a meditar en la energía de soltar. O sea, vamos a trabajar con encontrar algún aspecto en el que nos estamos reteniendo y, digamos, la idea sobre todo es soltar ese aspecto digamos que no nos damos cuenta muchas veces. Voy a hablar un poco de la retención el jueves. Y la idea sobre todo es identificar, digamos, por qué nos bloqueamos, porque la energía de retención lo que hace es bloquear avances o evoluciones personales. Por eso, nada, me interesaba hacerla. La verdad es más saludable quedarse un poco sola hasta sanar y luego que estés lista, llegar el momento indicado. Así es, intentar sacar uno con otro lo complica, se enferma más o se complica más. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Creen que, gracias por los corazones, ¿qué creen que, digamos, que somos más las mujeres, prejuicio mío, aclaro, que somos más las mujeres las que nos quedamos solas un poco o más tiempo? Y los hombres, digamos, enseguida buscan como un reemplazo o no. Es mejor estar solo, me dice León, que mal acompañado. Sí, coincido también con eso. A veces no nos damos cuenta cómo estamos acompañados hasta que, digamos, muchas veces, digamos, pasamos varias situaciones o experiencias, pero coincido con eso. Así que es como ir fluyendo. Todo tiene su tiempo, reflexión y avanzar. Bien, bien. En realidad es así, ¿no? Hola, Marcos de León de Nicaragua. Bienvenido, Marcos. Los hombres también somos seres iguales. Bueno, perdón, entonces, no todos, yo digo, generalizo, es un prejuicio probablemente, pero digamos, por ahí hay una tendencia energética de digamos, la energía masculina, de, digamos, estar más moviéndose ante buscar otra alternativa, y la mujer suele más quedarse sola más tiempo. Si las mujeres a veces nos damos
más tiempo, aunque si no sanamos nuestra herida causará dolor, es verdad. O sea, digo, es una tendencia que veo, yo atiendo, digamos, muchas personas por sanación y muchas veces, digamos, veo esa tendencia, además hablo con chicas y con chicos, vamos a decir. Creo que la oportunidad valiosa de revisar el hueco que deja el clavo y preguntarnos de qué no le hemos llenado, exacto, es valiosísimo. Yo pienso igual, que digamos, está buenísimo y a veces uno está listo para hacer un cambio de relación porque ya hizo el proceso previamente, no todos hacemos los procesos igual, pero sí es verdad que digamos, uno en algún momento de la vida, en alguna de las vidas que te toque, tal vez está bueno aprender a estar solo. No te digo toda la vida, por supuesto, pero sí, digamos, tener ese espacio donde uno aprende cómo sería la vida sin un otro por un tiempo y experimenta. El problema es la gente que no es honesta. Sí, lo que pasa es que si nosotros atraemos energías que no son honestas, la pregunta que está bueno hacernos es: ¿dónde no estoy siendo honesto conmigo? ¿Sí? Porque internamente, porque por ahí yo estoy viendo la deshonestidad en el de afuera y es real, no digo que no, pero tal vez me estoy engañando a mí mismo en algo, ¿sí? Entonces viene alguien que nos muestra esa energía afuera para que nosotros podamos tener más claridad dentro, ¿sí? Nadie es clavo de nadie, es tu decisión de vida. Claro, bueno, es un dicho, ¿no? Un clavo saca otro clavo, ¿no? Que escuchamos mucho. En realidad, por supuesto que no, somos todos seres humanos y digamos, esperen que está pasando algo por acá atrás. Y por supuesto que es solo una forma de decir, no porque, pero digamos, decir, bueno, reemplazo o me tomo el tiempo de ver qué era lo que había. Me pareció interesante la temática, la encontré, digo, bueno, como nosotros muchas veces cuando queremos construir relaciones, tenemos que entender desde qué lugar estamos intencionando una relación, ¿sí? Y a veces ustedes me hacen preguntas que no me las hacen en vivo, pero después me escriben. Y la verdad es que nunca hay una sola respuesta para una pregunta, siempre depende de la persona. El dicho está para razonar, exacto. Entonces, sobre todo lo que quería era abrir un poquito el debate para que nos sirva para hacernos preguntas de cómo, por ejemplo, porque yo preguntaba, ¿cómo lo hiciste antes en tu relación anterior? ¿Cómo saltaste? ¿Saltaste directo? ¿Tuviste un tiempo? ¿Qué aprendiste en ese tiempo? ¿No? Entonces, a veces reflexionar nos enseña en qué lugar estamos, o en qué lugar estuvimos, o qué aprendimos, ¿no? De ahí, cuando uno va construyendo su campo de energía, va conociendo cómo se comporta el campo de energía, ¿sí? Por ahí hay alguien que puede entrar y decirme, yo salté de una relación a otra y estoy en la relación más feliz de mi vida, y yo tengo que entender que no todas las personas se mueven desde la misma energía y tienen los mismos aprendizajes. Por lo tanto, ya que Carlos me dice son aprendizajes, creo que digamos que eso es lo interesante, que siempre podemos comprobar que distintas energías tenemos distintos aprendizajes en cada vida que experimentamos. Bueno, bienvenidos a todos los que van llegando. Pleyadex. Bueno, ¿tienen ganas de entrar en la energía de la meditación?
¿Qué opinan? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir conectando. Voy a subir un poquito el volumen acá de la frecuencia de meditación. Bien. Así no lo hacemos tan largo hoy. El jueves vamos a charlar, como les decía, vamos a hablar un poco de esa energía de retención. Me pareció súper interesante, o sea, muy de casualidad. Encontré un libro donde hablaba de esto y fue como, ¿vieron? Ustedes cuando muchas veces quieran a veces encontrar alguna energía o hacer una comprensión, muchas veces lo que uno puede hacer es agarrar un libro y simplemente abrir y leer. Y ahí se va conectando con algo de lo que tal vez ese autor está diciendo, o tal vez te vas preguntando si coincidís con lo que estás leyendo o no. Muchas veces nos sirve tomar una energía que viene de afuera porque es un espejo de lo que nos estamos preguntando. Entonces podemos siempre buscar por afuera. Pero hay que ser consciente de qué manera uno está mirando, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Así que eso ténganlo en cuenta, pero bueno, el jueves vamos a tener más charla más larga. Y ahora vamos a ir entrando en la energía. Yo siento que estos días la sabiduría está en todos lados. Sí, yo creo eso. Coincido totalmente. Que cada persona tiene un tipo de sabiduría que te entrega, incluso esos que te molestan, que te ponen medio nervioso, que te, digamos, alteran, es porque nos están enseñando algo. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar un poquito el campo como para poder tener como más energía para aceptar todo tipo de vibraciones y entender cómo manejarnos con distintas energías, ¿sí? Sin enojarnos. Bueno, el universo, claro, te provee todo. En realidad, digamos, nosotros somos el universo, ¿no? Hola María, bendiciones. Bendiciones. Me encanta verlos a todos por acá, que pasen. Les agradezco de todo corazón, de verdad, que estén por acá. Este espacio de comunidad que cada vez va creciendo un poquito más y que voy conectando con muchos de ustedes y digamos, la verdad es que siempre son tan respetuosos, tan amorosos. Almas gemelas, me dice Hamilton. Bueno, un día tendría que hablar un poco de la energía de las almas gemelas y de las conexiones de almas. Yo creo que incluso en espacios como estos uno, digamos, termina conectando de corazón a corazón y entonces se dan encuentros de almas gemelas, ¿sí? De comunidades que estamos como en la misma sintonía y queremos aprender las mismas cosas, nos preguntamos las mismas cosas, compartimos información, y nos vamos como ayudando a desarrollar. En parte, meditar entre nosotros también tiene que ver con eso, ¿no? Con aprender a conectar, aprender de los chakras, aprender a mover nuestra energía, conocer y ver la estructura de nuestro campo. Todo es parte del mismo trabajo. A ver, me dice, creo que mi persona especial me ama, siento que que es mi alma gemela y lo adoro, tenemos muchos obstáculos, creo que Dios nos ayude, será, porque ahí la palabra salió mal. Siempre hay que creer que, digamos, las almas, todos estamos conectados y hay energías o conexiones de almas que tienen como mayor
conexión o atracción y tienen un objetivo, ¿sí? Si hay muchas dificultades, a veces esas dificultades se van a poder trascender y uno siempre tiene que tener fe de que ambas partes van a poder moverse hacia, digamos, una energía mejor, ¿sí? Y si no es así, igual nosotros podemos seguir fluyendo y disfrutando de todo lo que la vida nos va trayendo. Ah, ok, está bien. Sí, no me di cuenta de decirte del horario. Dice, las meditaciones funcionan para controlar las emociones, en este caso que me están afectando los pulmones. Sí, las meditaciones, digamos, nosotros trabajamos todo el campo, en cada meditación vamos trabajando distintas energías. Vos, esperen que voy a bajar un poquito el volumen para explicar esto. En el caso de que vos tengas que trabajar con en la zona de los pulmones, es la zona del corazón, es la respiración, es el movimiento de la energía, ¿sí? Que, digamos, nos permite, y también es parte de la columna, habría que explorar qué está pasando ahí en esta zona, ¿sí? Muchas veces uno tiene tapada la energía del corazón y hay que desbloquear, ¿sí? Hay que desbloquear. Hice una meditación ya hace un tiempo para este chakra, ¿sí? Específicamente, pero además si tenés una para cada uno de los chakras principales, fuimos recorriéndolos uno por uno el verano pasado y están todas subidas a YouTube, así que digamos, las podés ir practicando. Y si vos sentís que hay alguna emoción concreta que a vos te conecta con esta molestia o esta afección, ¿sí? Podés buscarla, porque en mi canal, y tanto en mi canal como acá, hay autosanaciones y meditaciones de energías concretas. Y justamente vamos trabajando con distintos centros energéticos, ¿sí? De acuerdo a la emoción que estamos queriendo liberar. Cuando yo sé qué emoción estoy sintiendo, bueno, ya sé que puedo liberar, ya sea con mi meditación como con cualquier otra, de cualquier otro sanador o meditador o técnica que a vos te ayude a mover la energía, ¿sí? Yo he ido haciendo un recorrido para ir soltando miedos. Para mí era muy importante que todos tuvieran un recurso para ir liberándose de los miedos, ¿sí? Entonces eso es lo que fui trabajando. Almas de energía que vinieron con el mismo propósito, exacto, ¿sí? Y es que en realidad nosotros en este momento estamos asistiendo a la Madre Tierra a una subida vibratoria. O sea, la energía de la Tierra está cambiando su vibración. Y entonces estamos asistiendo y somos muchas las almas que estamos trabajando para que todos los seres que así lo elijan conecten a nivel espiritual, o sea, puedan subir su energía de los centros que están más abajo hacia el corazón y de ahí poder recibir mayor nivel de energía, no de otros, en vez de robarle la energía a la gente que tenemos alrededor, sino desarrollarla y traerla de nuestro espíritu. Nosotros no solo somos seres materiales o energéticos, somos almas y somos espíritu. Entonces, esa energía es la que hay que bajar a la tierra. Porque si no, yo le estoy robando la energía al otro cuando siento que me falta energía y empezamos como a creer que es limitada y no es limitada la energía. Después de 40 años me reencontré con mi alma gemela, me pregunto por qué ahora. ¿Y por qué no ahora? O sea, el tema, o hay que ver cuál es el contexto, pero ¿y por qué no ahora? Generalmente, no sé cuál es tu edad, Dalila, pero tenés seguro más de 40, ¿sí? O 50 por ahí.
y no importa la edad, hay ciertos momentos de la vida que uno ya maduró. Entonces puede encontrarse con una persona desde un lugar energéticamente diferente que por ahí en la adolescencia o de niños. ¿Sí? Entonces depende de la maduración. Si los dos están maduros es un encuentro para, digamos, poder construir. Si alguna de las dos energías no está tan madura, muchas veces una trata de mostrarle a la otra energía para que pueda elevarse o hacer el cambio que necesita hacer, ¿sí? Y bueno, a veces se logra, a veces no. Cuando la conexión llega, pero qué difícil es que sea por idealización o carencia. Bueno, hablábamos de esto hoy en el post, ¿no? O sea, desde qué lugar nosotros construimos la relación, porque energéticamente nosotros podemos explorar desde qué chakra la energía que llega está conectando, ¿sí? Digamos, si la persona está en digamos, una energía más integrada o menos integrada, si la persona está abierta o no está abierta. Entonces, de acuerdo a eso, el tipo de conexión que vamos a poder hacer. Y siempre es una elección personal. Gracias por tus palabras, ojalá Dios me bendiga, por supuesto. Siempre estás bendecido y siempre tu ángel de la guarda te está acompañando. No pasa nada o sea, yo leo y trato de interpretar. Recordemos que respirar es un encuentro con nuestro aliento del cielo, totalmente. Y conectar también, o sea, no es solo la respiración, no es la respiración, es la respiración, yo te diría. Todo tu cuerpo respira, todo tu cuerpo tiene el poder de traer energía y de mover la energía, ¿sí? Por eso hoy quería justamente trabajar la conexión con el campo. Quiero liberar la tristeza. Ya tengo 12 años así, ahorita en un mes he tenido neumonía 2 veces y ya sentirme triste y llorar me causa, bueno, hay que liberar una energía de alguna experiencia dolorosa del pasado. ¿Sí? Hay que permitirnos entender que todas las experiencias tristes que vivimos tienen un sentido, ¿sí? Y que no es dejarnos destruidos, tristes y sin poder hacer nada, sino que nos tratan de llevar a un lugar mejor. Y nosotros tenemos que elegir eso, y muchas veces, digamos, los primeros movimientos hacia un lugar mejor no son fáciles, ¿sí? Por ahí necesitamos ayuda y la ayuda hay que pedirla, ¿sí? Pero se puede, ¿sí? Se puede salir de cualquier experiencia triste, lo digo por experiencia también, o sea, y es una elección. Si estás viviendo algo que digamos que te conecta con alguna vivencia triste, permitirte ir soltando esa energía y reconociendo que para algo sucedió, ¿sí? Equilibrar la energía cósmica, no le busques el propósito, hecho está. La Tierra en estos tiempos está borracha, dice, pienso que la energía viene de nuestra esencia divina, es lo ideal conectarnos con la fuente. La Tierra tiene todo tipo de energías y también eso es parte de nuestro aprendizaje. Eso que decís, borracha también puede ser, pero digamos, tiene distintos niveles de energía. Respiras energía, sí. Intento meditar, pero me cuesta relajarme y vuelvo a los pensamientos. Déjalos, escúchalos, los pensamientos. No hay que soltar los pensamientos como obligándose, sino mirando y permitiéndote que esos pensamientos estén
hasta que se vayan. Podemos también con energía ir cortando. Yo lo que suelo hacer es tomar la energía, y cuando algo es como que porque generalmente mucho pensamiento te va a generar como una pesadez mental. Entonces, en algún momento, aunque vos no sepas mucho de energía, podés elegir agarrarlo, sacarlo, podés elegir agarrar y hacer como hago yo. Como yo tengo una amiga que siempre me imita y dice, vamos a cortar, y ella lo hace con una amorosidad que obviamente que es igual, o sea, no importa que no suene, que no haya, digamos, funciona. Si vos crees que funciona, te va a funcionar. Entonces, empezar a elegir cortar con esas energías que yo no quiero, digamos, estar todo el tiempo teniendo en mi mente. Aunque me salga a meditar, no me salga a meditar, hago el esfuerzo, 10 minutos, 5 minutos, lo que me sale. Y bueno, y el campo se va a ir acostumbrando. Es como salir a correr y querer correr una maratón. O sea, no. O sea, si yo empiezo a correr, que yo no corro, por ejemplo, me encanta caminar, pero no me gustó nunca mucho correr. Si yo quiero aprender a correr, nada, creo que corro 2 cuadras y ya empiezo a... ¿No? Entonces, bueno, con esto es igual. Hay que acostumbrarse a sentarse, a estar en silencio con uno, a escucharse, decir, uy, mirá todo lo que estoy pensando, ¿no? Mi cabeza no para. Y me quedo un ratito ahí, bueno, y voy liberando. Yo por eso cuando hago meditación también saco energía. A ver, ¿se puede salir de la muerte de un hijo? Sí. Sí. A ver, nunca lo conté públicamente, pero yo he perdido tres embarazos y casi me muero. Así que sí. Hay quienes distinguen entre los hijos que nacieron y los hijos que no nacieron. Honestamente es una distinción mental, porque uno, desde el momento que el bebé está en concepción, es un hijo para una madre y para el alma, y se sufre, yo creo, de la misma manera, a pesar de que a nivel material no se reconoce así, ¿sí? Pero uno tiene que, de alguna forma, en algún momento, y lo digo con mucho respeto, ¿sí? Entender que hubo un tiempo de esa alma en la tierra, ¿sí? Que tuvimos la oportunidad de encontrarnos, el tiempo que esa alma tenía que estar con nosotros, y también seguir adelante. Yo sé que eso requiere un nivel de fuerza que yo te entiendo, y yo te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, que sí lo puedes hacer, pero es doloroso, claramente. Pero sí se puede. Yo estoy totalmente convencida, pues yo he tenido que transmutar esa tristeza, ¿sí? Y fueron muchos años. Pero se puede. Si necesitas ayuda, obviamente, aquí estoy. La actitud de cortar, me dice Carlos, sí, es muy clave aprender a, por ejemplo, esas tristezas del alma, ir liberándolas, aceptando lo que uno vivió, integrando esa energía de que obviamente que vamos a tener un tiempo de tristeza y de duelo, por ejemplo. Es muy importante entender que por algo nuestras almas, y la nuestra, y en este caso la de tu hijo, la de mis hijos, eligieron vivir esa experiencia en la tierra, ¿sí? No como algo que uno pueda comprender con la mente,
¿sí? Porque nosotros tenemos muchos prejuicios respecto de este tipo de experiencias y muchas ideas que nos hacen mucho daño interno, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo volver a...? Porque además las almas nunca se separan, las almas no se pierden, no está físicamente y es un dolor que, nada, es muy, muy intenso, pero que se puede trascender. Sí, sí. La conexión con las almas de los hijos están. Sí. Vos podés hablar con esa energía. ¿Sí? Hay que liberarla, no hay que tener como a la energía atrapada, porque las energías de las almas también tienen que poder volver completas, ¿sí? Entonces hay que permitirse que esa energía se mueva. Hay muchas técnicas con las que uno puede trabajar para ir comprendiendo. Porque es un dolor fuerte para una mamá, porque para nosotros a nivel mental no es natural perder hijos, no es algo natural. Entonces, en realidad, si la naturaleza eligió eso, también tenemos que respetar eso desde nuestro corazón y no quedarnos como en lo más triste del alma, ¿no? Acá dice Luz, dice, creo que no es que se sale, es que cuando se acepta deja de doler, aprendes a verlo de otra manera, pero sí ahí. Es que, digamos, cada experiencia que nosotros vivimos es parte del recorrido de nuestra alma en esta vida, ¿sí? Entonces, salir para mí es eso, que digamos, soltás lo que te pone triste para empezar a amar la experiencia tal y como fue, lo cual, digamos, es muy loco decirlo, pero en realidad tiene que ver con eso, es decir, uno de a poco empieza a comprender que no había otra forma, y entonces empezás a integrarlo y desde ahí es que deja de doler, porque si no yo no podría estar hablando de esto aquí públicamente, por ejemplo. No sé, no estaba preparada para contarlo tampoco, pero nada, para mí ya fue un proceso de muchos años de ir como soltando esa tristeza, ese dolor que uno le queda en el corazón. La seguridad de una vida eterna y perfecta existe. Lo importante es entender lo que Jesús nos dijo y enseñó. Coincido, yo lo pienso así también, porque he visto muchas de mis vidas pasadas y digamos, he visto mucho, digamos, de otras dimensiones, entonces realmente coincido con que en realidad tenemos una idea equivocada respecto de la vida y la muerte, pero por ahí es muy fuerte, ¿no? No todos lo comprenden así. También cuando uno vive una experiencia donde conectó con la muerte, hace un cimbronazo eso en tu propia vida y te enseña otra forma de mirar eso. La esperanza de cualquier fallo en nuestras áreas de vida es Jesucristo, mediten en sus enseñanzas. Sí, para mí, digamos, en realidad yo lo asocio, yo no soy religiosa, creo que lo he contado, Dial Soul, no soy muy religiosa, pero sí entiendo lo que es la energía cristal, ¿sí? La energía de Cristo. Y en realidad es justamente el despertar del corazón, esa energía, ¿sí?
Y muchas veces las experiencias más tristes de nuestra vida nos están invitando a despertarnos el alma. A ver, ¿qué más hay por acá? Las almas tienen aprendizajes de planos. Así es, cada experiencia nos da las herramientas para afrontar la vida. Exacto. Bueno, acá dice Dial, dice, no miren circunstancias de este nivel tan controlado y diseñado por mentes con objetivos oscuros. Por eso hay que elevar la energía y empezar a moverse hacia el espíritu, porque cuando nos movemos hacia el espíritu, automáticamente estamos transformando la oscuridad. O sea, nadie que tiene, voy a corregirme, todas las personas que tenemos un recorrido por una experiencia muy oscura y triste en nuestra vida, ¿sí? Aprendemos a salir de la oscuridad. No sé si se entiende. Y entonces empezamos a entender lo que es la oscuridad como tal. ¿Sí? Y la oscuridad no es mala. La oscuridad es una experiencia que los humanos tienen que trascender. Porque si nosotros la juzgamos como mala, estamos como poniéndonos del otro lado, desde mi perspectiva. Y no nos ayuda eso a evolucionar. ¿Sí? Porque imagínate que a veces hay experiencias muy oscuras en la vida para muchas personas, y mientras que la persona está juzgando la oscuridad y lo malo de esa experiencia, no la puede trascender. ¿Sí? Entonces hay un punto donde uno va atravesando esa energía, ¿sí? Y la va transformando en luz. Si yo llego a una meditación plena, ¿me puedo conectar con mi hijo fallecido? Sí. Sí. Si vos empezás a limpiar tu campo va a tener una conexión aún mayor a nivel espíritu y almas. Entonces vas a sentir más las energías. Está con vos igual tu hijo, te lo digo, porque lo siento. La oscuridad es parte del todo, totalmente. O sea, esa es la realidad. La oscuridad es parte del todo y es parte de lo que los humanos tenemos que aprender a transitar. Porque, digamos, todo el mundo quiere todo lo bueno de la vida, pero cuando te toca lo malo, te desbarata todo, ¿no? Nos desbarata a todos todo, algo malo que nos toca vivir. Sin embargo, la vida muchas veces nos trae esas experiencias porque hay algo que tenemos que entender respecto de la oscuridad, ¿sí? Que tenemos que trascender como humanos, pues si no, justificamos cosas que no son justificables también. Porque mejor a veces estar cómodo que trascender la oscuridad. Uno tiene que atravesar la experiencia. Y atravesar la experiencia es aceptar que hay oscuridad, que hay personas que, digamos, que te pueden dañar, o, a ver, entre comillas, ¿no? A nivel espíritu no hay daño, pero a nivel materia nosotros vivimos en un mundo que, digamos, que tiene todo. Sí. A Dioselina, sí. De lo malo siempre vendrán buenos aprendizajes, sí. Sí. Esa es la verdad, que cuando nosotros nos abrimos a entender que era parte de nuestro camino, deja de ser una cosa donde vos te la agarras con el mundo por lo malo que a vos te pasó, porque, digamos, no, eso no te ayuda mucho a crecer o a salir.
Sí, y puede ser luz que esté, sí, sí, está. Siempre manda luz y permitirle que esa energía se eleve, que vos estás bien, que vos lo amás, que lo recordás, y digamos, y permitir que siempre esas energías puedan estar en planos de vibración alta, ¿sí? No desde como querer que esa energía esté con vos y digamos, luchar, porque eso, digamos, es como que ata energéticamente al otro, es desde el amor, porque esté donde esté energéticamente, vos podés conectar, ¿sí? Bueno, vamos a meditar, ¿eh? Se puso profunda la charla, ¿no? Empecé con algo así, bueno, vamos a hablar de algo más relax, pero se puso profunda. Exacto, déjalo ser parte, no lo detengas, exacto. Eso es como algo muy bueno que podemos aprender, porque cuando nosotros liberamos, aceptamos que el destino del otro, ¿sí? Si lo quieren llamar destino, pueda fluir hacia otra experiencia, ¿sí? No tenemos la certeza acá, ¿sí? Pero la realidad es que somos muchas las personas que podemos y hemos visualizado otras experiencias en otros planos de la Tierra. Exacto, muchas veces se guarda rencor, puede ser desde el rencor, muchas otras veces puede ser una energía como de aferrarse demasiado. Exacto. Es vivir incluyendo. Vieron que yo hablaba esta semana de que la energía del amor justamente lo que hace es incluir, es no rechazar, es no abandonar, es, digamos, de todas formas encontrar algún recurso para seguir incluyendo. Y esto a veces no es fácil cuando hay mucho dolor interno, ¿sí? Incluir no quiere decir obligar a alguien que esté con vos, sino que lo incluís en tu corazón, ¿sí? Y entonces no hay un ataque hacia el otro. Cuando vos a alguien lo incluís en tu corazón, vos podés decir, mira, la verdad que esto no la paso bien en esta situación, bien terrenal, porque X no me gusta, pero estás incluido en mi corazón, ¿sí? Está siempre, digamos, en alguna parte de mi corazón, porque en realidad todos somos uno. Entonces no necesito estar con el otro, sufriendo, pasándola mala o aceptando cualquier cosa. No es desde ese lugar. Es de una conexión de corazón. Exacto. Ya será parte infinitamente. ¿Sí? Es que me permito eso. Trompeta de sus maravillas, qué lindo. Mira, sí, bueno, porque cada uno encuentra su recorrido y su camino, que no todos, y está buenísimo que podamos charlarlo y que no sea un Boca River, ¿no? Trato siempre de incluir básicamente todo. Yo estaba peleada con mi hijo cuando murió, creo que me escuchó y nos perdonamos sí, sí. No importa, las almas nunca se pelean, es una cuestión terrenal, ¿sí? Que muchas veces las personas quedan como con culpa porque no pudieron decir, es una cuestión terrenal. Las almas solo se aman. Hay un punto ahí donde si además vos entendiste qué pasó, eso es lo que importa. Obviamente que el ser te está escuchando, el otro ser. Bueno, vamos a ir conectando y vamos a invocar hoy para entrar como en la energía de la meditación.
al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Vamos a invocar al Arcángel Gabriel para esta meditación. Y ustedes pueden, por supuesto, invocar a cualquier energía, a Cristo podemos invocar la energía cristalina, ¿sí? que hoy justamente apareció, con la energía de Jesús como representante de esta energía cristalina que llegó a la tierra para mostrarnos y por supuesto vamos a conectar con nuestro corazón. Sentí tu corazón. Vamos a ir hacia arriba. Vamos a sentir el corazón y vamos a liberar todas las energías de tristeza que hay en el corazón. Vamos a liberar esa sensación de pérdida. Respira. Y vamos a permitir que la energía de nuestro corazón vaya subiendo a nuestra garganta. Y vamos a pedirle a la energía que libere todo lo que está bloqueando nuestra garganta, que libere la tristeza, el llanto, lo que no pudimos decir. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a conectar con nuestro centro del chakra Ajna y nuestra energía mental. Y le vamos a pedir a este centro y a todo nuestro campo mental que libere todas las energías de pensamientos que están obstruyendo, bloqueando, que están incomodando el buen fluir y la claridad de nuestro campo mental. Respirá. Y vamos a nuestro chakra corona, aquí arriba. Vamos a sentir la energía de nuestro chakra corona y le vamos a pedir que libere todo lo que está bloqueando nuestra conexión espiritual. Y vas a sentir como tu energía sube hasta el cielo. Y sube y sigue subiendo y entra dentro de un espacio de luz muy lejano en el centro del universo, que es la fuente divina. Y ya yo estoy sintiendo como la misma fuente nos estaba dando energía. Y esa energía va bajando, ¿sí? Por ese canal de luz que se abrió. Nos conecta esa energía también con la energía de la luna llena de hoy.
Sentimos esta energía poderosa de la luna. Y cómo baja una energía de color plateado de la luna por nuestro chakra corona, nuestro centro mental, nuestro chakra ajna, nuestra garganta, nuestro corazón. Y vamos a seguir bajando con la energía. Ahora vamos a limpiar los chakras inferiores. Siento el plexo como acá medio duro. Entonces vamos a pedirle a la energía del plexo solar y del vaso que liberen, desconecten. ¿Sí? Toda esa masa de energía que nos oprime, que es el plexo solar, nuestra propia luz. Sentí como esa energía plateada que va girando, va ayudándonos a mover el plexo solar y el vaso y toda la zona, por supuesto. Y vas a sentir como el plexo se va poniendo cada vez más liviano, se afloja. Y sentí como esa energía plateada sigue bajando a tu chakra sexual. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro centro sexual. Y vamos a pedir que este centro también se desbloquee, se libere. Y vamos a desconectar cordones energéticos que hay en este centro, ¿sí? Por supuesto, ustedes eligen si liberar o no los cordones energéticos que hay. Yo simplemente estoy cortando las energías de las personas que elijan soltar energéticamente todas las energías negativas que quedan conectadas a nivel de los vínculos, las relaciones, energías del pasado que muchas veces nos bloquean a nivel creativo. Hoy que tenemos la energía de la luna, podemos liberarla y darnos permiso para que este chakra se desbloquee, se libere, fluya naturalmente, en equilibrio. Respirá y dale permiso a la energía que se mueva y salga. Y ahora vamos a nuestras raíces. Vamos a sentir cómo está nuestro chakra raíz, todo lo que es la parte de los intestinos, la conexión con nuestra madre tierra. Y vamos a pedir que se liberen todas las energías que están listas para ser liberadas ahora. Y vas a ver cómo esta energía plateada fluye por tus raíces, las recorre, ¿sí? Como si fuera un agua color plateada, las va limpiando. Nos llenamos de paz. Y entonces esta energía sigue fluyendo y fluyendo hasta que encuentre el canal que nos conecta a cada uno de nosotros con la Madre Tierra. Y ves cómo esa energía plateada también se activa en tu conexión con la Tierra. Entra en el centro del corazón de la Tierra.
Entonces, esta energía ahora también nos permite traer ese amor que tiene la tierra para con nosotros a nuestro corazón. Despacito vas sintiendo como esa energía que es como, yo la veo rosa, ¿sí? De puro amor de la tierra, va subiendo, ¿sí? Y va pasando por tus raíces, va subiendo por tu chakra sexual, todo tu cuerpo se llena de esta luz rosita, ¿sí? Sube hasta tu plexo solar y va calmando cualquier movimiento que hay en este chakra. Sube al corazón, ¿sí? Entonces ahora la energía en el corazón se expande y sigue subiendo. Va a pasar por nuestra garganta y también le va a dar un tono más rosado, nuestro ajna, nuestra corona. Y vamos a dejar que esa energía siga fluyendo, conectando con la energía de los astros y la energía de la fuente. Y es muy probable que si me vas siguiendo estés en un estado bastante profundo de paz en este momento. Yo siento como la energía en una vibración bastante diferente a cuando empezamos con mucha tranquilidad. Que va moviéndose en nuestro campo. Y entonces te invito ahora a poner las manos en tu corazón y a sentir tu campo. Vos no sos solo un cuerpo, nosotros somos mucho más que un cuerpo. Entonces cuando tocamos nuestro corazón, acá está en nuestro cuerpo, nuestro corazón físico, pero está más acá nuestro corazón energético, ¿sí? Y ese corazón se expande y vos podés visualizar hasta dónde llega tu campo energéticamente. Podés sentir cómo son los límites de tu campo. ¿Se acuerdan que esta semana hablábamos de el centro y la periferia? Bueno, el centro de todo ser es el corazón y la periferia no es el cuerpo, es el campo energético. Entonces, hasta donde llega mi campo está mi energía disponible, ¿sí? Y está mi periferia. ¿Podés ver tu campo energético? Como sea que lo visualices o lo sientas, te invito a que le permitas a tu campo tomar una forma circular, ¿sí? Darle a tu campo la posibilidad de que la energía empiece a girar, ¿sí? La energía se va a empezar a mover desde tu corazón. Entonces va a ser como una especie de 8 energético, ¿sí? Y lo que está pasando, mientras que yo estoy moviendo acá un poco, guiando la energía, es que tu campo se está ordenando. Y entonces está empezando a moverse de forma ordenada. Cada uno de tus centros empieza a girar con esta energía. Y es muy probable que
empiece a liberar todas las energías que en este momento no te permiten, ¿sí?, expandirte en el campo. ¿Ves? Cuando ahora ya sentimos este movimiento de la energía, en esta forma, también puede ser en esta forma, ¿sí? Lo dibujo porque es más fácil sentir el 8 hacia arriba y hacia abajo y sentir cómo nuestra energía empieza a tener un orden, nos despierta una sensibilidad completamente diferente. Respirá, dale permiso a tu energía de ordenarse en cada uno de los chakras. Y ahora, bueno, los voy a invitar, así aprovechamos que estamos como en esta paz tan profunda, a conectar con algún sueño, con algún inicio que ustedes estén queriendo manifestar en este momento o vivir, ¿sí?, para que puedan activarlo con la energía de la luna en este estado de paz. Visualiza ese sueño, ¿sí? Yo acá lo estoy tomando con mis manos, a mí me gusta tocar la energía con las manos. Entonces visualizamos ese sueño del alma. Sentimos la energía de ese sueño. También le damos esta forma, ¿sí? Le damos orden para que fluya desde el lugar adecuado. Siempre que pedimos algo, ese algo tiene que estar en la vibración mejor elevada, la más elevada del campo, la mejor vibración que podamos nosotros conseguir, ¿sí? Entonces vamos a darle ese orden energético de alta vibración, ¿sí? Vas a sentir cómo cambia y vas a poder tomar esa energía y elevarla. La vamos a entregar a la fuente, a nuestros guías, para que sean ellos los que nos guíen en la manifestación de ese sueño. Y a mí automáticamente me vuelven las manos al corazón, así que si lo sentís, volvé a poner las manos en tu corazón. Sí. Y bueno, y vamos volviendo. Aquí me dice Carlos, es la música de la vida, la vibración. Exacto. Todo es vibración. Y todo es música de algún tipo. Y esos sueños también, ¿no?, se mueven y tienen un sonido. Entonces cuanto mejor está esa vibración, más lindo el sonido que compartimos con los demás. Nuestros sueños son sonidos también. Me encanta. Bueno, bienvenidos a todos los que estuvieron, los que pasaron por acá y los que están todavía entrando. Estoy sintiendo cómo aquí se está moviendo la energía, así que ustedes, siempre que hacemos una meditación, y más una meditación de manifestación, obviamente que ustedes pueden elegir su sueño, ¿sí?, y anotarlo y digamos, ir trabajándolo. Siempre tengan en cuenta esa alineación con, digamos, lo más elevado.
Y bueno, los tiempos de las manifestaciones siempre están asociados a estos ciclos que se van moviendo, y a veces a nosotros en la Tierra nos cuesta entender que hay ciclos y hay tiempos para cada persona y para cada energía que nos ayudan justamente a ir manifestando. Dejen que cualquier energía que está en el plexo solar, que digamos se pueda estar liberando, se libere, ¿sí? Porque cuando estamos moviendo energía, esa energía se sigue moviendo más allá de la meditación. Ay, mira, lo necesitaba. Bueno, sí, estuve medio ausente estos días, es verdad. Perdón. Se me complicaba un poquito el tema de hacerlo en este horario. Pero bueno, voy a tratar de, si no, los hago un poquito más tarde, si es que se me complica el horario. Bueno, vamos a agradecer por esta energía que recibimos, que fue muy, muy bella, al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestras almas, a nuestros maestros y guías, a cualquier energía luminosa, bondadosa que ustedes hayan llamado en la meditación. Y vamos a agradecer especialmente al Arcángel Gabriel, y vamos a agradecer la energía cristal que también se activó para nosotros, y a Jesús, ¿sí? Realmente hay una energía tan linda que me quedo medio así como agradecido a toda alma de amor. No sé qué es Erx, Raptor, no sé qué es. Bueno, fue una luna potente, ¿no? Vinieron aquí con energías muy potentes. Les mando muchas bendiciones y mucha fuerza a las personas que estuvimos conversando, y les agradezco, ¿sí? Todo en la vida tiene una luz al final del túnel, así que hay que recorrer ese camino a veces. Bueno, vamos por hoy, cerramos. Nos vemos el jueves con la meditación de la retención. Vamos a hablar un poquito de esa energía, y todavía no sé si, para dónde vamos a ir exactamente, así que lo voy a descubrir entre mañana y el jueves. Con la meditación, con la energía, con la sabiduría, me ha llevado por muchos lugares esta energía estos días también, gracias, Carlos, por siempre acompañar, y a todos los que estuvieron, ¿sí? Muchas gracias. Les mando un gran abrazo, y bueno, nos vemos el jueves, así que en unos días acá estaré de nuevo con ustedes meditando. Que tengan una hermosísimo noche de luna llena. Hola, Luisito. Gracias. Besos para todos. Y bueno, nos vemos el jueves, ¿les parece? ¿El jueves a qué hora? Y yo lo estoy organizando para las 19:30, que es como el horario que tengo. Lo mucho que puede pasar es que me atrase un poco, pero más o menos a la noche. Hasta el jueves. Gracias, Hamilton, también. Gracias ahí también a Luisito.
Te conectas, bueno, el jueves a las 19:30 ando por aquí meditando en la red, soltar sería, ¿no? La energía, ¿no? Vamos a hablar de retención y de soltar. Así que va a estar bueno. Yo sé que hablo de cosas medio raras, pero son las energías que llegan, por algo llegan, chicos. Bueno, otro beso enorme para ustedes y bueno, nos vemos el jueves, ¿sí? Feliz luna llena.